Bienvenidos, distinguidos laicos que se están formando bajo el carisma de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Realmente es un honor poder compartir con ustedes estas reflexiones que vamos a trabajar en base a los módulos que ustedes tienen y que van a compartir y que van a trabajar y que van a desarrollar actividades. Primeramente es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Carlos Cuenca Jiménez. Tengo la formación en el máster en familia en Santiago de Compostela, un máster de dirección de calidad en Sevilla, mi formación en ciencias humanas y religiosas. Actualmente soy docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mí es un grato honor poder compartir con ustedes, gracias a pedido de las hermanas de Hijas de la Caridad, y espero que estas reflexiones nos ayude cada día a crecer como personas, como seres humanos y sobre todo como hijos de Dios. Así que vamos a empezar siempre con ese ánimo, con esas ganas de poder trabajar este ámbito. Bien, vamos a hablar entonces del crecimiento personal, módulo 2. En este sentido, yo lo que quiero es expresar algunas cosas. Dentro del capítulo 1 vamos a hablar de la inteligencia emocional, ética y sexualidad, excelencia en el servicio. En este sentido, cuando hablamos de inteligencia emocional, es importante preguntarnos primeramente quiénes somos cada uno, de dónde venimos, qué queremos hacer con nuestra vida. Es bueno cuestionarnos también cómo estoy actualmente como persona, cómo me va en la vida, cómo me va en mi ámbito profesional. La inteligencia emocional me permite tener la habilidad para siempre lograr, conseguir muchas cosas, pero desde un ambiente positivo, lleno de autoestima, lleno de motivación, lleno de alegría. Por lo tanto, la inteligencia emocional me permite primero, en medio de las dificultades, saber tomar las mejores decisiones, estar atento a lo que me sucede en la vida diaria. Esto es importante. Saber madurar también en mi carácter, en mi comportamiento, en mi forma de proceder, en mi forma de decir las cosas. Eso es fundamental. Entonces, desde ese punto, es bueno cuestionarse, ¿y hacia dónde va nuestra vida? O sea, ¿cuáles nuestras características que queremos hacer? Es también importante saber nuestros anhelos, nuestras aspiraciones. Por lo tanto, yo voy a ir haciendo estas reflexiones en función de esto. Ustedes tienen ya los módulos, los textos impresos, y yo quisiera que ustedes también profundicen luego en el texto otros puntos que a lo mejor puedan quedarse sin explicarlos, pero yo lo que voy explicando es cada momento. Entonces, si vamos reflexionando hacia dónde quiero ir, primero, ¿quién soy yo? Saber como persona quién soy, saber mis debilidades, saber mis fortalezas, saber mis potencialidades, me permitirá entonces entender que soy una persona que tengo cuerpo, alma y espíritu, que tengo una psicología, que tengo unos sentimientos, pero que también tengo una forma de trascender, es decir, esa relación con el absoluto, es decir, con Dios. Desde esa dimensión de persona, entonces tengo que yo ir trabajando también mi vida, y por eso es que la inteligencia emocional me va a ayudar a entender hacia dónde voy y luego qué quiero hacer con mi vida. Entonces, desde ahí yo puedo entender mejor la inteligencia emocional. No solamente quedarme en pensar qué cosas me gustaría hacer, sino más bien por qué no comienzo haciendo las cosas incluso que no me gustan, pero tratando de luchar por vencerlas. Desde ahí yo creo que hay un cambio de actitud y un cambio de comportamiento frente a los problemas. No esperemos que la vida sea fácil. La vida también tiene situaciones difíciles. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando, y por eso es que la inteligencia emocional nos va a permitir eso, desarrollar habilidades, capacidades, ¿sí? Manejar adecuadamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, centrar realmente en lo que nos conviene, no en lo que causa daño, sino en lo que beneficia a cada ser humano. Y ustedes que se están formando en esta dimensión les va a permitir eso, saber que la otra persona necesita de una palabra de aliento, necesita de alguien que le anime, necesita de alguien que le dé un consejo. Y por eso es la importancia de formarse bien en todo este sentido y en todo este contexto. Entonces, desde esos puntos es importante partir lo siguiente, que todos somos personas. Y yo no puedo hablar de inteligencia emocional sabiendo algo, que primero soy persona. Y si soy persona, soy hijo de Dios. Por lo tanto, desde esa dimensión yo tengo que tratarlo a la misma altura. Por eso es que tengo una dimensión, por eso es que el espíritu da sentido justamente a mi cuerpo y da sentido también a mi psicología.
es justamente el espíritu. Por eso es que por eso es que la libertad y la conciencia son parte del espíritu, dadas por Dios. Y en ese contexto entonces vamos entendiendo que la vida tiene otro sentido, porque yo trato con personas y me gustaría a mí también que me traten como persona. Y si yo trato a los demás como debe ser, es donde yo aprendo incluso a convivir, es donde yo aprendo al otro a quererlo como es. Ya no miro sus defectos, sino también miro sus cualidades. Por eso el hecho de persona, cuando hablo yo de inteligencia emocional. En este contexto entonces podríamos decir que la persona es única e irrepetible y de igual dignidad para todos. La persona tiene dignidad, tiene un valor intrínseco, y a la persona no le hace los títulos, los honores, a la persona le hace su constitución, que es justamente un ser espiritual, es un hijo de Dios, independiente del otro que no sea creyente o el otro que sea indiferente o aquella persona que me ha hecho daño. Creo que es ahí donde yo tengo que desarrollar esto, la inteligencia emocional, que ya luego en otro contexto hablaré de otro aspecto, que es justamente la ética y la sexualidad. Pero es importante ir proyectando estos ámbitos, ¿no? Para ir comprendiendo y contextualizando mejor. Pero también es importante el hecho de ¿por qué nos educamos? ¿Para qué educar? En las presentaciones, en las diapositivas, ustedes tendrán otros elementos y el material que ustedes irán revisando también, que les va a permitir un poco reflexionar. Es bueno preguntarnos, ¿por qué debo educar? ¿Y por qué debo formarme? Yo creo que lo esencial es educar para la vida. Decía Curti decía, los maestros brillantes, los que tienen sabiduría, educan para la vida. En cambio, los maestros inteligentes solo educan para el fracaso, porque no le enseñan a este joven, a este niño, a esta persona a amar, a querer, a saber perdonar. Yo creo que ese es el sentido de educar para la vida, no educar para un momento. Los conocimientos los puedo encontrar en un libro, pero lo demás lo encuentro en la vida, lo encuentro en la experiencia de saber amar, de saber perdonar. Por eso tenemos que educarnos bien y formarnos adecuadamente, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra psicología. Y sobre todo en ese sentido tenemos que aprender justamente a dar la vida por el otro. Por eso la importancia de educar. Cuando hablamos ¿para qué formar? Yo creo que ustedes se están formando. En el caso mío yo me he formado no solo para decir, bueno, tengo un título y ya soy alguien en la vida. No. O soy algo, como la gente llama. Creo que uno se forma para ser alguien en la vida. Y ese alguien es para ayudar a los demás, para prestar nuestro servicio para las necesidades de los demás, no de nosotros mismos. Qué importante es eso, entender que lo que aprendemos es para darlo a los demás, no para nosotros mismos. La importancia de formar, la importancia de educar. Bernabé Tierno en su libro La educación inteligente decía, hay una cosa que tienes que tener claro, es que tienes que educarte y formarte bien, porque si no te formas bien, vas a deformar a otras personas en vez de formarlos. Qué importante es esto, ayudar al otro a crecer como ser humano integralmente, en su psicología, en su espíritu. Siguiendo con esto, entonces, es importante, una idea muy importante que dice Yusiane, que lo contextualiza y dice, lo que caracteriza la experiencia es entender algo, descubrir su sentido. Está claro. Si yo no le doy sentido a lo que hago, a la final no voy a entender nada. También tengo que darle sentido a mi trabajo, sentido a mi familia, sentido a lo que hago, sentido a mis actos y mis comportamientos, sentido a lo que, incluso el sentido de ir a misa, ¿para qué voy? No por cumplir, sino debe ser por llenarme de Dios, porque necesito de Dios. Por lo tanto, todo tiene su sentido. No es que aquí nada tiene sentido, todo tiene sentido y su lógica. La experiencia entonces implica la inteligencia del sentido de las cosas. Desde este sentido, entonces, una cosa se descubre en conexión con el resto. Si yo quiero crecer, no puedo crecer solo, necesito del otro. Necesito del que está cercano, sea el papá, el hijo, el hermano, el amigo, en el trabajo sea el compañero, el colega. Necesito del otro para crecer también como persona, porque si no me convierto en un individuo que solamente soy un egocéntrico, que no busco el beneficio para los demás. Entonces yo creo que tenemos que comprender este aspecto. Tenemos que comenzar a profundizar realmente quiénes somos. Y finalmente, qué importante es entender, no basta la experiencia para decir que soy mejor que el otro. También es importante formarse, también es importante educarse, pero también es importante vivir y practicar unos valores que te permitan
que te permitan crecer. Y precisamente ustedes que se están formando, distinguidas laicos, bajo el carisma vicentino, hay que entender una cosa. Hay unos valores propios de San Vicente de Paúl que han vivido las comunidades de Hijas de la Caridad, los vicentinos igual. Cómo tenemos que profundizar también esos valores, que nos permite entender que nuestra inteligencia emocional, nuestras virtudes, nuestro liderazgo, nuestra forma de proceder debe partir también acompañado de unos valores, porque si no, la vida no tendría sabor. Si la sal no le diera sabor a las comidas, pues bueno, el exceso también causaría daño, ¿no? Por lo tanto, si yo no le doy sentido a lo que hago, pues a la final no voy a comprender qué es realmente lo que quiero y el sentido de las cosas, ¿no? En este tercer punto, que es ética y sexualidad, antes de iniciar justamente se proyectará a continuación, por ejemplo, una reflexión que me permitirá entender, a ver, ¿hasta qué punto soy capaz de amar? ¿Hasta qué punto soy capaz de descubrir también mis defectos, mis debilidades? Por eso, antes de hablar de ética y sexualidad, yo quiero decir lo siguiente. Ética es la reflexión de nuestros actos y comportamientos. La moral es la costumbre, los principios vividos. Es ahí donde debemos comprender que una persona ética aprende a amar, aprende a hacer las cosas bien, aprende a ser honesto, aprende a ser generoso. Porque la ética me hace reflexionar si esto es bueno o esto es malo. Pero en mi decisión y en mi libertad está decir, yo elijo esto o elijo lo peor. Yo creo que estamos llamados siempre a elegir lo más noble. Nadie de ustedes, ni el caso mío, somos malos. Es que decir que desde nacimiento ya somos malos, mentira. Nuestro egoísmo nos hace malos, que es diferente. Hemos nacido para amar, hemos nacido para ser generosos, no para hacer daño a los demás. Entonces de ahí comprendamos qué es entonces el amor, ¿no? El amor hay que comprenderlo desde esa dimensión grande, de cómo debo ayudarle al otro a crecer como persona, ¿no? No basta con un consejo a alguien, también tienes que dar ejemplo con tu vida. Ahí es donde tiene más sentido el decir cosas a vivirlas. Y por eso cuando yo voy a hablar de ética y sexualidad estoy queriendo decir una cosa. Yo quiero fundamentar precisamente la sexualidad humana. La sexualidad entendamos primero como ese conjunto de relaciones, de cómo me relaciono en el trato, en la forma de decir las cosas, en la forma de hablar. Eso es la sexualidad humana. Pero en ese contexto hay una sexualidad también que me permite vivenciar el amor. Es justamente la familia, es el matrimonio. Pero claro, un matrimonio fundamentado, como lo dice el Concilio Vaticano, como lo dice su Santidad Benedicto XVI, en un discurso que lo dijo en Madrid, pues claro, la condición para el matrimonio es que sea un hombre y una mujer. Por eso es que desde ahí el amor se manifiesta, y el amor es generoso, que incluso se manifiesta con la donación de los hijos. Cuando el papá o el esposo y la esposa se unen pero para amar, para ser más generosos, para dar todo de sí. Por eso es que yo digo que es importante que la belleza de un hogar, de un matrimonio, depende primero de saber entender qué es el amor. El amor no es aquel amor pagano que el mundo nos vende ahora, lleno de materialismo, en que tú das algo a cambio de algo. No. El auténtico amor, el amor de Dios es otra cosa, es el que te permite ser generoso, el que te permite dar la vida por el otro. Por eso es que el esposo y la esposa se unen, y es ahí donde viven una sexualidad tan hermosa, que es justamente el donarse a la vida, la fecundación, la procreación. Qué importante es esto, que estos esposos, cuando hayan entendido esa sexualidad humana como el respeto, van a entender en cambio esa dimensión de esa sexualidad manifestada en el amor, manifestada en la generosidad, que justamente son los hijos. Una empresa puede exigir cualidades y rechazar a quien carezca de ellas sin lesionar su dignidad. En la familia genuina rige la gratuidad. Sus miembros son aceptados por lo que son, no por lo que tienen o aportan. Son personas y basta, aunque estén discapacitados. El matrimonio es pues el único ámbito en que cualquier persona, sin discriminación, nace y se desarrolla dignamente. La entrega recíproca del hombre y de la mujer, unidos en matrimonio, genera un ambiente ideal para educar a los hijos. En él, cada niño desarrolla sus potencialidades y se forma para afrontar la vida.
Allí recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Aprende qué es amar y ser amado. Y el amor le descubre qué quiere decir ser persona. Amor y gratuidad le permitirán después afrontar y transformar el ambiente utilitarista de la sociedad. Para los padres cristianos, el valor más importante que pueden transmitir a sus retoños es la fe. Es el futuro patrimonio espiritual de la nación. Benedicto XVI ha explicado cómo hacerlo. La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con ellos. Cuando los acercan a los sacramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia. El origen de la familia es el matrimonio. Pero, ¿a qué se puede llamar matrimonio auténtico? ¿Cómo distinguirlo de otro tipo de uniones? Condición previa es que los contrayentes sean un hombre y una mujer. Antes parecía obvio. Hoy ya no lo es tanto en algún país. Eso explica que a Benedicto XVI le interrumpiera una ola de aplausos cuando lo mencionó en España. La familia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, Por eso es que es un poco difícil definir el amor. Pero sin embargo, es la fuerza interior que nos permite salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. No es ese amor del 14 de febrero que siempre hablamos, un amor pagano, no. El auténtico amor es otra cosa. Como lo dice San Pablo en 1 Corintios, el amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor lo soporta todo, el amor no es envidioso. El amor se da. Qué importante es esto. Saber entender que el amor define la afectividad de todo ser humano, del papá, de la mamá, del hijo, del joven, de la señorita, de todo ser humano, sea creyente, no creyente, ateo, agnóstico. El amor es para todos y el auténtico amor te permite ser generoso, dar la vida. Es mejor dar que recibir, como se dice, ¿no? Por lo tanto, el auténtico amor también te permite salir de ti, de tu egoísmo, para ir al encuentro del otro. El auténtico amor te permite incluso entender que cuando alguien te ha hecho daño, tú tienes que demostrarle la otra mejilla. Y no es la otra mejilla de odio, sino de perdón, de misericordia, de reconciliación. Ese es el auténtico amor que debemos vivir para entender la sexualidad humana, porque si no, no entendemos. Porque la sexualidad muchas de las veces se ha convertido únicamente en genitalidad. Es decir, piensan que solamente es un encuentro físico, biológico. Y no es todo. Es parte de esto, sí. Pero la auténtica sexualidad es esa sexualidad integral, donde el chico, la chica, el joven, la señorita se respetan mutuamente, se valoran como seres humanos y es capaz de querer en esa dimensión. Es ofrecer limpiamente nuestro cariño a los demás, también una característica del auténtico amor. Por eso es que no voy a hablar justamente por eso es que estoy hablando ética y sexualidad, para entender, pero desde el amor, entender de ese amor generoso, que es único. Y el auténtico amor exige desprendimiento, exige sacrificio, exige entrega. Ese es el auténtico amor. Cuando un joven o una señorita son capaces de dar la vida desde ese sentido, entienden mejor, comprenden que la vida vivida desde ese auténtico amor es otra cosa. Es una sexualidad integral, llena de respeto, llena de consideración. Por eso esa diferenciación entre sexualidad y genitalidad. No nos quedemos a nivel de genitalidad, enseñemos al otro a amar, a ser generoso, pero desde una sexualidad integral, y que el punto de partida sea el amor. Por eso digo que lo que sostiene precisamente un matrimonio o una pareja en el sentido ya de matrimonio es precisamente la fidelidad, y lo que sostiene esa fidelidad es el amor. Pero esa fidelidad no puede ser sola, tiene que estar acompañada de algo, que es justamente la oración. La oración como ayuda a uno también a ser más generoso y a encontrarse primero con uno mismo y luego encontrarse con ese Dios que es tan generoso, que es un Padre, que es un amigo, que te consuela y que te fortalece. Por eso encontrar el amor desde Dios es algo muy bonito y lo encuentras en la oración. Y desde ahí tenemos que ir trabajando todo esto y ir entendiendo
esa dimensión de la sexualidad, que tú también puedas salir de ti mismo para ir al encuentro de los demás. Por lo tanto, qué importante es esto. Por eso qué importante también es la fe. Si uno no tiene fe en querer ser alguien en la vida, a la final el pesimismo, la falta de generosidad no permitirá entonces crecer. Pero la fe te permite obrar en ti primero, te permite hacer grandes milagros. Es la fe de tener esa fe que debes tener en ti mismo, pero también esa fe que debes poner primeramente en Dios para entender quién eres tú y luego aprender a ser generoso con los demás. Qué importante es esto. Es importante la piedad, importante la fe e importante la oración. Y en este sentido, cuando hablamos del otro aspecto, excelencia de servicio, qué importante es esto. Si tengo claro lo que me permite la inteligencia emocional y luego tengo claro qué es la ética y la sexualidad, voy a entender una cosa, que las cosas yo no debo hacerlas de mala manera, sino que tengo que dar lo mejor de mí mismo para que el otro se sienta contento de lo que yo he hecho. Que yo no he hecho las cosas a medias, sino que realmente he dado lo mejor de mí mismo, porque he sido capaz de ser generoso en la medida de lo posible. Sin embargo, excelencia viene justamente de virtud valiente, y yo creo que eso es algo muy importante. El ser virtuosos significa que tenemos buenos hábitos y que vamos venciendo cada vez nuestros defectos. La excelencia no se consigue de la noche a la mañana. Yo quiero ser buen padre, yo quiero ser buen profesional, yo quiero ser buen papá, buena mamá, buen hijo, buen joven, pero si yo no me esfuerzo y no pongo todo de mí, a la final no puedo lograr lo que yo quiero. Por eso es importante ser generoso, tener claramente el valor humano del otro, saber que el otro es persona, yo soy persona y por tanto merece el máximo respeto. Y de ahí la importancia de que el comportamiento ético dentro de una institución, dentro de un ámbito formativo, dentro de una familia, es importante esto, que trate al otro como me gustaría que me traten a mí, con su máximo respeto, por su máxima dignidad de ser hijo de Dios. Y eso genera confianza. Por eso es que cuando hablamos de calidad humana estamos refiriéndonos a un ámbito precioso, a lo más grandioso, al ser. Ese ser que llevamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, no nos limitemos a reducir al ser humano, sino a engrandecerlo, con cosas nobles, con cosas buenas. Y ahí sí hablamos de calidad y de excelencia, cuando tú has dado lo mejor de ti mismo, cuando también al otro le has permitido crecer como ser humano. Ahí viene la grandeza, ahí viene el sentido de pertinencia. Y de ahí sí hablamos de una calidad humana cuando hemos tratado al ser humano como persona. Eso en cuanto al primer capítulo. Al término de este primer capítulo, también hay otro video que se va a reflexionar sobre el sentido de qué es en sí justamente el hacer las cosas bien. El profundizar hasta qué punto yo reflexionar. Qué importante invitarles a ustedes a reflexionar. ¿Realmente mi forma de trabajar ha sido correcta? ¿He ocupado el tiempo adecuadamente? En mi familia, ¿he dedicado tiempo adecuado a mi esposa, a mis hijos? En el ámbito laboral también, ¿he hecho las cosas bien? ¿O las he hecho a medias? Es bueno reflexionar esto, para entender si realmente las cosas las estoy haciendo con excelencia. Porque si no las estoy haciendo con excelencia y no le pongo ánimo y alegría, a la final todo es como rutina. Es decir, lo hago porque tengo que cumplir, porque la vida es así. Y yo creo que no, la vida no tiene sentido así. Tengo que ser consciente y hacer un acto de conciencia siempre al terminar la jornada cada día o al acostarme y decir, Señor, ¿realmente qué he hecho con mi vida? ¿He hecho el bien hoy día a mi compañero de trabajo? ¿He tratado bien a mis hijos? ¿He tratado bien a mi esposa? ¿He tratado bien a la persona que se ha acercado a mí? Qué interesante sería también pensar esto. No hablemos solo de excelencia en que hagas bien las cosas. Hablemos de la excelencia humana. La excelencia también de tu mente, de tu corazón y de lo que has hecho durante el día. Voy juntando las manos, tu mano con mi mano. Voy encontrando fuerza y perdonando mi pasado. Nos queda poco tiempo, estoy tan ocupado que a veces no me acuerdo para qué estoy trabajando. Vas juntando las manos, tu mano por mi hermano.
Tu mano es un regalo, acordate y desatalo. No queda mucha vida, la mucha que has sembrado, la gente que apostó por mi país cuando era barro. Juntando las manos, uniendo pedazos, regando en cada paso esa flor que se llama dignidad. Vas juntando las manos, vas dando tu trabajo, estás cerrando heridas que se curan con abrazos. Tu vida es importante y es bueno que la vivas como si cada día fuera el último en tu vida. Tu mano con mi mano vas juntando las manos. Nos queda poco tiempo, sin tu paso no llegamos. Caminos recorridos con un mismo destino, ver junto y saludable este planeta en el que vivo. Juntando las manos, uniendo pedazos, regando en cada paso esa flor que se llama dignidad. Regando en cada paso esa flor que se llama dignidad. Juntando las manos, uniendo pedazos, cantando en cada paso la canción del que nace una vez más. Voy juntando las manos, tu mano con mi mano. En este paréntesis, entonces, voy a hablar ya, a entrar en el capítulo 2. Y el capítulo 2 nos habla de tres cosas importantes: el liderazgo, los conflictos y la empatía. Por lo tanto, qué importante hablar de liderazgo. Entonces, comienzo diciendo una reflexión muy importante.
Decía Khalil Gibran, todos yo sé que lo conocen a Khalil Gibran, en su libro El Profeta, dice algo muy bonito. Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho, sino más bien fíjate en lo que aspira a ser. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos antes de entrar a definir liderazgo, quiero decir, ¿cuántas veces nos fijamos en los defectos solo de las personas? Y qué interesante sería primero fijarnos en nuestros defectos. ¿Cuántos defectos nos dominan? Por ejemplo, puede ser que te domine o le domine a usted la pereza. No sé, otro vicio dominante puede ser el odio, o puede ser la envidia, o el que no es justo, o que las cosas no las hace con responsabilidad. Usted tendrá un vicio dominante, y no hablemos ya solo vicios de ámbito humano. También hablemos también vicios fuertes, ¿no? Vicios que dañan también tu salud, ya sea el alcohol, las drogas, el tabaco. Es bueno preguntarnos qué vicio nos domina. A veces puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, hay muchas cosas. Para ser auténtico líder, primero tengo que reconocer mis errores, porque si no, no podré ser un buen líder. Y ser líder significa no solamente llevar a los demás a que hagan cosas grandes, sino a que gracias a mi ejemplo y a mi generosidad los demás aprenden, porque ven que yo lo hago en silencio y lo hago con humildad y con generosidad. Qué interesante es también mirar nuestro corazón, nuestra vida cómo está, para ser buenos líderes. Aquí hay algo muy importante que dice, que me gusta y que lo voy a decir. Es de trascendental importancia aprender a convivir con magnanimidad. Hablar de liderazgo, o para ser un buen líder, tengo que aprender a vivir con grandeza, aprender a vivir con honor, aprender a vivir en confianza y a saber respetar y valorar al otro como es. No por lo que tiene, sino realmente por lo que es, un ser humano. Ahí está la grandeza. Y es ahí donde el otro crece y donde yo también crezco como persona y entiendo mejor la vida y entiendo mejor las cosas. Esto lo tendrán ustedes más claro también en sus módulos que los tienen ustedes, que puedan leer un poco más y entender mejor el liderazgo. Pero yo voy a ir ahora definiendo un poco qué es el liderazgo. Primero hay que entender dos ámbitos. ¿Qué es ser líder y qué significa liderazgo? Líder es aquella persona que tiene autoridad moral. Miren, qué importante esto. Tiene autoridad moral, motiva, proporciona una dirección y delega responsabilidades. No es solo el que delega, sino que las hace. Porque es el primero que da ejemplo, el auténtico líder. Es el que motiva. Es el que incluso con una palabra te dice realmente lo que tienes que hacer. O cómo te sabe corregir, cómo te sabe decir las cosas, te las dice con caridad. No te impone sus ideas, sino que te dice las cosas de otra manera. De una manera positiva, de una manera constructiva, no destructiva. Ese es el auténtico líder. Pero también otra cosa es liderazgo. Líder es la persona que puede ser cualquiera de ustedes. Sea usted o mi caso o otras personas que pueden ser líderes. Todos tenemos la capacidad para ser líderes. Otra cosa es que no querramos serlo. El liderazgo en cambio es guiar, es no solo. El liderazgo te permite llevar a más personas, ¿sí? Ir delante es ir mostrando el camino por donde tienes que ir. Por eso es que cuando hablo de liderazgo quiero enfocar lo siguiente, que el liderazgo es una actividad para cambiar las cosas. Miren, para cambiar, es decir, para darle un nuevo sentido de dirección a lo que haces, ¿sí? Segundo, la necesidad de crear mejores lazos de convivencia. Eso es otra parte de liderazgo. Alguien que más bien crea un ambiente negativo, destructivo, que causa daño, pues a la final no aprende a crear liderazgo, sino más bien a destruir. Y eso ya no se llama liderazgo. El auténtico liderazgo edifica, construye. Otro aspecto importante es que el liderazgo termina con las diferencias y las exclusiones. Para el auténtico líder o el liderazgo es llevar al grupo por un buen camino, llevarlo direccionado adecuadamente. Y otra cosa del liderazgo es fortalecer nuestras propias posibilidades. Es decir, el auténtico liderazgo te permite potenciar las posibilidades que tienes para ser mejor, para cambiar, para ayudar a los otros a que cambien. Porque una cosa que bonito es al otro exigirle que cambie cuando tú no cambies. Qué importante entonces primero es cambiar uno para que el otro cambie. Si no, los demás no van a entender. Tú puedes hablar de valores, puedes hablar de principios, pero si no los vives, imposible de que vas a ser un gran líder o que vas a tener liderazgo para llevar a mucha gente a cosas buenas. Desde esos aspectos, diferenciando líder y liderazgo, entonces yo quiero decir cuáles son los rasgos de los líderes efectivos. Primero, que tienen sobre todo visión.
saben a dónde quieren ir, saben por dónde tienen que ir. No van por cualquier parte, sino que saben tomar las mejores decisiones, asumen responsabilidades, asumen compromisos y luego son los que tienen visión por dónde quieren ir. Luego tenemos otro rasgo de los líderes efectivos, el dominio. Si este líder no sabe llegar a la gente, no sabe tratar adecuadamente, muy difícil que pueda llevar al grupo por el camino que quiere llevarlo. Los líderes efectivos usan su inteligencia, ¿para qué? Para ser creativos, ¿sí? Para transformar la realidad. Usan sus conocimientos para ayudar al otro a crecer, no para pensar de que son superiores porque saben más. Mentira. Al contrario, sirven, porque son inteligentes y ponen su inteligencia al servicio de los demás. Otra cosa de los líderes efectivos es que generan confianza en sí mismos. Como generan confianza en sí mismos, generan también un buen ambiente a los demás. Y el otro se siente a gusto estar al lado de esta persona, porque esta persona me corrige adecuadamente, me trata adecuadamente, me ayuda en lo que debo hacerlo, pero me ayuda, me orienta. No me da haciendo las cosas, sino que me enseña a que las haga. El otro aspecto también es la gran energía que deben tener los líderes efectivos. Son aquella gente muy positiva, muy generosa, es aquella que mueve por aquí, por allá, busca, autogestiona, en fin, hace muchas cosas. El líder efectivo también es honesto. Es una persona intachable, hace las cosas bien, correctamente. Y cuando se equivoca también reconoce que se ha equivocado. También tiene flexibilidad, no es que se encierre en su mundo, no, es flexible en ciertas cosas, pero claro, ciertas cosas que beneficien, no que perjudiquen. Y también por eso decía que toda esa visión de liderazgo también lo hace creativo, ¿sí? Por lo tanto, lo que debe poseer un líder es tener carisma, tener orientación, tener motivación y también tiene una parte muy importante que incentiva a los demás. Qué importante es esto, entonces, lo que debe poseer un líder. Luego de esto, en el punto 2, hablemos de los conflictos. Yo pongo aquí una frase muy bonita que dice: somos reflejo de lo que actuamos. La pregunta es, ¿quién de ustedes, en el caso mío y de otra persona, no tiene conflictos? Todos en la vida nos encontramos con problemas, con situaciones, ya sean conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos laborales. Siempre vamos a tener conflictos. Pero la pregunta es, ¿desde qué visión yo puedo, vencer los conflictos? Tengo entonces que ir creando estrategias, tengo que ir creando otros aspectos que me permitan esto, cambiar esta realidad. Por eso es que cuando hablo de conflictos es que seamos personas que no tratamos sobre todo de causar más daño, sino que buscamos soluciones, que tenemos habilidades, que tenemos estrategias para ir edificando un mejor contexto. Por eso es que en este sentido, a la final, nuestros comportamientos, nuestros actos es fruto de lo que hacemos. Los demás nos conocerán y nos identificarán no por lo que decimos, sino realmente por lo que hacemos. Y yo creo que cuando, yo pongo siempre el ejemplo cuando hablo de conflicto, cuando algo se está incendiando, ¿qué es lo que pasa? Se llama a los bomberos para que apaguen el fuego, pero si no llegan a tiempo se quema y puede causar muchas muertes. Por eso es que el fuego hay que apagarlo a tiempo y hay que prevenir las cosas. En un hogar donde hay mucha discusión, problemas, maltrato, pues si no hay diálogo y no hay comunicación, imposible llegar a acuerdos, imposible vencer los conflictos. Por eso la importancia de esto. Los conflictos también podemos determinarlo en dos aspectos. Por una parte, tener la habilidad para tomar las mejores decisiones y llegar a acuerdos buenos y sanos de convivencia, o también un conflicto puede ser para causar daño. Yo creo que un conflicto debe ser la esperanza para dar solución, para cambiar esa realidad, para enseñarle al otro que sí podemos lograr solucionar un conflicto desde una cultura de paz, desde un ambiente de diálogo, de un ambiente de comunicación, de respeto. Creo que importante es esto cuando hablamos de conflictos. El punto 3, la empatía. El cambio parte primero de nosotros mismos. Digo yo aquí alguna frase muy bonita y digo, en nuestras vidas está cambiar la realidad social. Si yo soy apático e indiferente a las cosas de los demás, a la final siempre voy a estar excluido, porque nadie va a tener confianza en mí, nadie me va a considerar adecuadamente, porque yo soy el protagonista de esto, de no crear un buen ambiente. Y qué importante es la empatía. Cuando una persona, a lo mejor siempre dicen por ahí, es que esta persona parece que es un poco rara, ¿no? No la comprendo, no la entiendo.
Pero qué bonito es cuando no nos hagamos juicios antes de conocer a las personas, tenemos que aprender a conocerlas. Y es ahí donde vamos logrando la empatía, donde yo me voy acercando al otro. Cuando yo me acerco más al otro, entiendo mejor su realidad, pero cuando estoy muy distante, al final siempre voy a hacer un juicio incluso de algo que ni siquiera es. A lo mejor fue un día que vino enojado y yo ya digo que conmigo está mal. Y no, la auténtica empatía me permite que yo me acerque al otro, y si no lo conozco tengo que aprender a conocerlo. Porque si no, no voy a cambiar la realidad personal, la realidad interpersonal y la realidad social. Qué importante entonces es ir entendiendo esto. Por eso yo digo, para hablar justamente del aspecto anterior de empatía, yo quiero fundamentar unas cosas. Para poder tener auténtica empatía tenemos que construir una cultura de paz. Es decir, consiste en la creación de nuevas formas de relaciones entre las personas. Tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera. No podemos relacionarnos con el grito, con el insulto, con el maltrato, no. Tenemos que relacionarnos desde el encanto, desde la dulzura, desde el respeto, desde un buen saludo, de haciéndolo sentir bien a la otra persona. Creo que ahí entramos a entender la empatía, a entender este sentido de liderazgo, pero desde un contexto de paz, donde todos aprendamos a convivir de otra manera. Que los problemas no sean solucionados con violencia, con maltrato, sino que seamos capaces de entrar en un diálogo, de convivir de otra manera. Y eso es lo fundamental para cada uno de nosotros. Por eso es que la paz se debe construir a través de la educación. Por eso es la importancia, mis estimados y estimadas laicos que se están formando en este carisma tan bonito vicentino. Yo les invito a esto, a que también se formen, se eduquen, que cada vez comprendan que la educación permite también, primero, reconocer quiénes somos nosotros, mejorar nuestra condición humana por personas diferentes, con personas que van limando ciertas cosas, que van purificando algunas cosas que están dentro, a lo mejor un resentimiento, un odio, o algo que no me permite salir de mí mismo, que no me permite ser feliz. Por eso es que entonces ahí sí puedo entrar para hablar de empatía, cuando yo entro en la vida de los demás. Y por eso es que yo puedo hablar desde una cultura de paz. En este aspecto entonces la paz no es simplemente ausencia de guerra. Digo esto porque es importante. Ni siquiera equilibrio estable entre fuerzas adversarias, sino que la auténtica paz se edifica en la justicia, es decir, y en la justicia y en el amor. Como dice San Pablo, la caridad es el amor, y el amor es el que perdona, el amor es el que edifica, ¿sí? Y yo digo que desde ahí sí podemos lograr ser personas diferentes, porque es ahí donde vamos consiguiendo querer al otro, apreciarlo como es, ya no excluirlo, ya no solo formar mi grupo, sino ayudarlo al otro como es también. Por eso es importante, según la Gaudium Spes decía que para edificar la paz se requiere, sobre todo, miren, sacar de nosotros aquellas discordias y odios que nos siguen haciendo daño, y que a veces no hemos sido capaces de salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro, para perdonarlo, para amarlo y para ayudarlo a crecer también. Por eso hay aquí una frase muy bonita que dice, alguien dijo, si no te gusta lo que recibes de regreso, revisa muy bien lo que estás dando. Lo que siembras ahora, a lo mejor no lo cosecharás luego. A lo mejor no cosecharás los frutos. Pero ya has sembrado esperanza, ya has sembrado generosidad, ya has sembrado amor, ya has sembrado justicia. Y otros a lo mejor lo tendrán la dicha de cosechar esos frutos que tú sembraste, que tú dejaste. Esa es la importancia de crecer como seres humanos, como personas. Y desde ahí tenemos que aprender a vivir lo que digo. Amemos lo que queremos y cuidemos lo que tenemos. Si usted no ama y no cuida lo que tiene, a la final, ¿quién le va a cuidar a usted? Si usted cuida las cosas desde lo noble, desde lo bueno, desde lo generoso, desde la generosidad, yo creo que logra muchas cosas. Apréciese usted mismo, quiérase, valórese como es, y verá que también va a valorar al otro como es debido, como ser humano. Por lo tanto, para terminar un poco de este segundo capítulo, yo quiero ir terminando este aspecto y entender que no somos nosotros quienes hacemos valiosas las cosas. No son las cosas las que nos hacen valiosos, sino que nosotros somos los que hacemos valiosas las cosas. Incluso usted puede tener bienes, pero a veces no lo hace feliz.
Usted no puede tener, a lo mejor no tiene nada, pero es feliz incluso con lo poco que tiene. No podemos medir que usted es mejor que el otro porque tiene. No. No mide eso. Lo que sí mide es cuán generosos somos con los demás. O sea, hasta qué medida somos capaces de dar la vida por el otro. Desde ese sentido entonces vamos comprendiendo y contextualizando este sentido. Y ya para terminar, en el capítulo 3 voy a hablar de dos cosas importantes: de la sanación de heridas y de la comunicación. Al inicio yo comencé hablando en el primer capítulo del sentido de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? La pregunta es ahora sí, ¿qué quiero hacer yo entonces con mi vida? Para entender la sanación de heridas es lo siguiente. ¿Cuántos acontecimientos, hechos concretos, por ejemplo, un fracaso, la pérdida de un familiar, un problema económico, una discusión, me ha permitido a lo mejor guardar rencor en mi corazón, guardar resentimiento, guardar odio? ¿Cómo tengo que sanar tantas heridas? Y qué bueno que nos hagamos un acto de conciencia nosotros. ¿Cómo fue nuestra vida desde niños? Desde muy pequeños, ¿cómo nacimos? ¿Cómo crecimos? ¿Cuál fue nuestro ambiente familiar? ¿Cuáles son las situaciones que tuve que vivir desde pequeño? Incluso usted ahora ya será un adolescente, ahora usted será un adulto, o ahora usted tendrá un trabajo, a lo mejor no tendrá un trabajo. Pero es bueno preguntarnos, durante todo este tiempo, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años de vida, ¿realmente qué he hecho con mi vida? ¿He sido generoso? ¿He sido capaz de hacer las cosas bien? ¿He transmitido esperanza? ¿O he sido que yo sigo resentido con alguien? Y si sigue usted resentido con alguien, yo le aconsejo, haga primero desde la oración un acto de conciencia, vaya y pida perdón a aquel que le ha ofendido o a aquel que le tiene usted un resentimiento, y verá que se va a sentir la persona más libre. ¿Cuánto tenemos que sanar nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos que sanar nuestro espíritu? ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios, nos hemos alejado de las cosas espirituales y pensamos que ya la vida puedo llevarla como quiera? La vida sin Dios no tiene sentido. Y es el mismo Dios a través de la oración que nos permite sanar nuestras heridas, sanar nuestro corazón. Enséñale al otro también a perdonar, pero cuando tú hayas perdonado primero. Qué importante es sanar esto, sanar las heridas. Por eso no basta entender el sentido de cada palabra, hay que entender el sentido global del texto. Hay que entender el contexto, la profundidad del ser, la profundidad de lo que somos cada uno de nosotros. E incluso aquí les puedo decir que hasta el momento no nos conocemos realmente quiénes somos. A veces el otro mira quiénes somos por nuestros comportamientos. El otro te puede decir que eres bueno, justo, honesto, o tienes un temperamento fuerte. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta, porque a veces todavía nuestro corazón está oculto, está lleno de egoísmos, llenos de rencores que no nos permite caminar. Qué importante entonces es esto, ir sanando también nuestras heridas, sanar esas heridas del corazón. Por eso es que decía, para ir sanando también tengo que entender una cosa, tengo que aprender a convivir en paz, a convivir en un ambiente donde haya problemas, pero donde justamente donde haya dificultades, donde yo ponga también la otra parte, que es justamente la paz, la tranquilidad. En un ambiente donde hay violencia y maltrato, sea yo capaz de generar un buen ambiente. Eso me va permitiendo ir también sanando aquellas heridas que no permiten crecer. Yo creo que ahí sí fundamento esto en el Evangelio cuando dice el Señor, dice que incluso esto de amar a los enemigos, y a veces el amar a los enemigos no es persona lejana a ti, puede ser tu esposa, tus hijos, puede ser tu compañero, tu vecino, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, puede ser cualquiera que lo tienes al lado. Por eso es que este gran mandamiento que ha dejado Cristo de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, significa que al otro debes amarlo como a ti mismo. ¿Y cuál es el prójimo? Es el próximo, el que está más cerca a ti. ¿Cuántas heridas tenemos que sanar? ¿Cuántas heridas familiares? ¿Cuántas heridas sociales? ¿Cuántas cosas que no nos permiten ser felices? ¿Cuántas heridas tenemos también en nuestro corazón? Vayamos también profundizando en el Evangelio. El Señor nos invita constantemente a sanar nuestras heridas, pero yo no puedo sanar solo con el hecho de decir, bueno, yo mismo
lucho y ya puedo vencer, no. La única fuerza para vencer todas nuestras heridas es justamente el que Dios me dé su gracia para poder vivir, para poder cambiar. Y en ese sentido debo entender que aún tengo que sanar muchas cosas. Por eso es que la importancia de esto, para entender el corazón y la mente de una persona, justamente hay que entender en esto. No hay que quedarse en los defectos, sino mirar más allá, que es una persona también que puede vivir otro ambiente, un ambiente más adecuado. Por eso es que cuando hablamos de este ambiente para vencer nuestras heridas, estoy diciendo que nos debemos conocer a nosotros mismos. Debemos expresar sin temor lo que sentimos o pensamos, sin herir, decirlo con caridad. No perdamos nunca de vista la verdad. Cumplamos nuestras promesas. Luchemos por lo que queremos y creemos que es digno. Y de ahí también luchemos por lo que creemos, por lo que somos. Y no por lo que el otro hace, sino realmente por lo que somos cada uno de nosotros. Hay algo bonito que dice Gandhi para hablar de esto de sanar las heridas. Usted sabe quién es Gandhi. Gandhi, un gran promotor de la paz, como Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta. Cómo amaba, cómo quería, cómo daba la vida, cómo se acercaba al más débil, la hermana Teresa de Calcuta. A mí me impresiona realmente ver esa generosidad de estos grandes. El Papa Juan Pablo II, ahora que es el San Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII igual. Estos grandes personajes que para la Iglesia ha sido una riqueza, una grandeza. Gandhi también dice, puesto que yo soy, dice, imperfecto, necesito de la bondad de los demás. Necesito de eso. Debo tolerar los defectos del mundo, pero también debo ayudar para poner remedio, para cambiarlos. Qué importante también es esto, reflexionar. Juan Pablo II decía algo muy bonito: la paz exige 4 cosas esenciales. Esto para sanar nuestras heridas: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Tengamos en cuenta eso. Yo digo aquí una frase también mía, que digo que dar la vida por el otro significa que tenemos que amar lo noble, lo bueno, lo agradable y lo justo. Desde ese contexto yo creo que también, siendo más generosos, dando lo mejor de nosotros mismos, yo creo que también ahí es un punto clave para ir también sanando aquellas heridas que aún no las hemos logrado superar. Importante también esto. Y también entender que por encima de todo, el ser humano siempre va a buscar sentido a lo que hace. Y un sentido acompañado justamente en ese peregrinar y en ese encuentro con Dios. Por eso es que tiene sentido incluso todo lo que hacemos, el trabajo, la familia, el vivir, el alimentarte, todo, cuando tú haces las cosas pensando en el máximo bien de los demás. Y yo creo que ahí también tiene sentido nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que hacemos. Ventajas para resolver los conflictos: sencillamente resolver con paz y serenidad, evitar malos entendidos en lo que digo y en lo que escucho. Qué importante es desarrollar la reflexión profunda de nosotros mismos. Para sanar esas heridas es bueno ir a esos conflictos internos que tenemos. Desarrollar justamente el sentido de interés por luchar y por vencer aquello que nos hace daño. Un control emocional es importante. Respetarse a sí mismo y a los demás. Ser sensible también ante los problemas del otro, ante el sufrimiento del otro. Y esto también significa ser siempre positivos, saber que el entusiasmo, la esperanza nunca se debe perder cuando tengamos una dificultad muy compleja, muy difícil. Por eso es la importancia para ir sanando también las heridas es esto. Y ya para terminar, el punto 2 es comunicación. Según la Real Academia de la Lengua Española, comunicar significa comprender y ser comprendido. Significa la relación en la que uno comprende a su interlocutor y es comprendido por él. Vinculados el emisor y el receptor, el comportamiento del mensaje. Influye en él, en el de la otra persona o inmersa. Por eso es que digo, significa comprender y ser comprendido. La auténtica comunicación significa eso, capacidad de escucha. Y es importante cuestionarnos, es decir, ¿cuáles son las formas de comunicarnos que usamos con mayor frecuencia en la familia? Cuando nos comunicamos, ¿estamos creando relaciones fraternas o simplemente transmitiendo una información? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, ¿fomentamos una adecuada comunicación? ¿Soy capaz también de escuchar al otro? ¿Soy capaz de entender al otro?
Qué importante sería ponernos en ese plano de saber escuchar para que también nos escuche. Saber que el mensaje llegue el que es adecuadamente. Tengo que decir las cosas como son, por su nombre, y decirlas adecuadamente. ¿De qué medios nos valemos para mantener una buena comunicación? No basta comunicarte usando los medios de comunicación para entender al otro. Con una llamada tú puedes decirle al otro cómo estás, cómo te sientes. Pero ¿qué más fuerza tiene? El saber comunicar, por ejemplo, mediante un abrazo. Cuando ves a alguien que está mal y vos le das un abrazo personalmente, creo que esa persona se siente más contenta. No es lo mismo llamar por teléfono, decirle un feliz cumpleaños, que te lo digas personalmente. Hay que saber llegar el mensaje tiene que llegar claro. No debe ser confuso, sino debe ser tan claro que el otro escuche, el receptor escuche realmente lo que tú le quieres decir. Y eso significa saber escuchar. Vivimos en un mundo en el que comunicar se ha vuelto un acto obligatorio para sacar provecho de los demás, una herramienta para cumplir los deseos de cada quien. Un mundo que transformó la palabra comunicación en verbos como persuadir o convencer. Vivimos en un mundo en el que comunicar es tan solo equiparable a un acercamiento entre dos máquinas, en el que mirar a los ojos crea tensión, en el que incluir a los demás ya no pareciera prioridad en nuestras vidas, en el que dar la mano o abrazar es casi imposible si no llevan consigo otra intención. Vivimos en un mundo en el que las distancias se acortan y a la vez las personas se separan, en el que estamos saturados, presionados, invadidos, los espacios se reducen y a su vez nos cuesta sentir, tocar y darle valía a quien tan cerca está ahora mismo. Un mundo en el que nos conectamos mediante criterios como ¿de dónde eres? ¿Cuánto tienes? ¿Con quiénes estás? ¿Posees la verdad al igual que yo? Un mundo en el que prima el egoísmo, el individualismo, el afán, la desesperación, el miedo. Vivimos un mundo de civilizaciones e imperios, modales y costumbres, ideologías y filosofías, a favor de algunos, en contra de otros. Un mundo de ricos y pobres, bonitos y feos, buenos y malos. Vivimos en un mundo en el que la agresividad se convierte en la respuesta habitual de las interacciones humanas, en el tono de nuestro corazón. Un mundo en el que para comunicar no necesitamos observar, sentir, oler, saborear, escuchar y mucho menos pensar. Vivimos en un mundo en el que a veces es mejor callar lo que grita nuestro interior y repetir sin razón ni comprensión las palabras de otros pocos. Así creemos que vivimos mejor, así creemos que realmente pensamos. Vivimos un mundo en el que comunicar con sinceridad se convierte cada vez en una tarea de aquellas que seguimos postergando. Un mundo de personas que desean ser exitosas, con fama y gloria, pero que desconocen el valor de una palabra amable, de un consejo oportuno, de un pensamiento estructurado o simplemente el valor de escuchar a todos por igual. Vivimos en un mundo en el que las mentes están difusas, confundidas y las palabras vagas, vacías. Vivimos en un mundo de ruido y de imágenes, de exceso de palabras y escasez de verdad y de justicia. Vivimos en un mundo de contactos, de interacciones, de encuentros y despedidas, de aperturas y cierres, de intercambios, de negocios, de viajes, de medios, de redes, de organizaciones, de inmensas celebraciones, de ídolos y masas, y a su vez, un mundo de soledad. Podemos compararnos a gotas de agua en un inmenso océano que, solitarias todas ellas, se secan frente al ardiente calor de un sol inalcanzable. Pero también creo y apuesto en un mundo en el que comunicar sea un acto natural de equilibrio e integración entre todos los seres, un medio para construir y materializar grandes ensoñaciones. Vivo y apuesto en un mundo en el que comunicar sea la expresión de la mente y el corazón unificados, en el que entrar en contacto con el otro se convierta en una oportunidad para el aprendizaje y la evolución, para abrir el espectro de las múltiples posibilidades, para la creación de una nueva idea, la chispa de los dioses. Podemos vivir en un mundo en el que la palabra vuelva a su intención original y se case con la verdad. Un mundo en el que el otro y yo seamos uno, pese a la aparente diferencia que recrean nuestros ojos. Podemos vivir en un mundo en el que no temamos observarnos en el espejo de quien está al frente nuestro, en el que la calidez y la tolerancia sean cualidades de muchos y no de pocos.
Podemos vivir en un mundo en el que el corazón impulse, la mente construya, las palabras conecten y las formas gratifiquen, pero para el bien de todos. Un mundo de perfecta comunicación. Estoy seguro que podemos vivir un mundo en el que tú y yo tendremos una perfecta conexión, en el que yo no te temeré y tú no me temerás, en el que verás al grande como un maestro y estarás receptivo a sus enseñanzas, en el que verás al pequeño como una potencialidad infinita en desarrollo y lo apoyarás. Podemos vivir en un mundo en el que tendremos libertad para comunicar desde nuestro ser, un mundo en el que tu voz resuene al unísono con otras voces y podamos llegar a la verdadera transformación. Podemos vivir en ese mundo donde experimentemos el sentido de la comunicación humana y podemos vivir en ese mundo porque sencillamente ya estamos viviendo dentro de él. Obsérvalo y tan solo cambiemos, tú y yo. Por eso tenemos que ser grandes en la vida. Y por eso es que le quiero decir a usted, distinguido, distinguida, que la felicidad está en usted. Y puede ser feliz con lo poco o con lo mucho, pero aprenda a disfrutar de lo que tiene. Mañana puede ser muy tarde. Si hoy no aprende a valorar lo que tiene, nunca valorará a los demás, incluso así tengan mucho. Pero la felicidad está en sus manos, está en usted. Y podemos ser felices siendo buenos hijos de Dios, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con nobleza, ¿no? Y por eso es que la felicidad como principio, según Panasiuk decía, que cada uno de nosotros debemos aprender a estar contentos y a disfrutar de la vida, a disfrutar de los momentos que la vida nos da. Sea usted papá, sea mamá, sea profesional, sea lo que sea usted un religioso o una religiosa, pero es ahí donde tenemos que entrar, a disfrutar de lo que hacemos y a sentirnos contentos realmente. Por eso es que entonces aprender a ser felices significa dar lo mejor de nosotros mismos, poner en práctica nuestros talentos, dones que la vida nos ha dado, es decir, hay que trascender. Para ser feliz hay que trascender en esta vida. No nos basta con hacer cosas buenas en este mundo. También en ese encuentro con Dios también tenemos que trascender. Y trascendemos sirviendo a los demás con nuestra generosidad, desarrollando y profundizando una vida espiritual. Desde ahí somos felices. Y todo esto que hemos venido hablando es, gracias a una práctica de valores y virtudes, podemos ser mejores. Y ahí sí se demuestra la felicidad. Y ya para ir terminando, es algo importante. Nuestra vida es una historia de grandeza y de amor. Y es ahí lo que debemos comprender. Que no estamos solos. Que nuestra historia es perfecta. Que nuestra vida es perfecta. Pidámosle más bien al Señor que nos dé la gracia para entender quiénes realmente somos, cómo llevar nuestra vida, cómo superar nuestros conflictos. Y finalmente quiero decirles e invitarles a que sigan ustedes en esta labor tan grande y en este compromiso de vivir como un laico comprometido, de ser luz también para los demás, de anunciar también el Evangelio con su vida, con su testimonio. No estén nunca tristes, siempre alegres en el Espíritu del Señor, que Él es la fuerza, que Él es la fortaleza. Para mí ha sido un honor estar con ustedes, poder compartir estas reflexiones y decirles que habrá otro momento para estar cerca de ustedes. Nunca se olviden, también es importante que ustedes se sigan formando, pero una formación grande desde la fe es importante también desde el conocimiento. Así que ánimo, para mí ha sido un honor estar con ustedes y les deseo los máximos éxitos. Sean felices siempre donde están y no se arrepientan de lo que han elegido, de comprometerse más con Dios, al servicio de los demás. Recuerden que un día a lo mejor no les agradecerán las personas que se han acercado a usted personalmente, pero a lo mejor una sonrisa, la satisfacción de haber cumplido bien el deber, de haber hecho bien las cosas, les ayudará a ser realmente mejores personas y más humanos. Y tendremos un mundo mejor, una familia mejor, una sociedad llena de valores y llena de virtudes. Así que de mi parte muchas gracias
y que esto les ayude a crecer como seres humanos. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con ella, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo llegué a ti. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos.
Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir sí. You are my